Yo soy la magistra Gabriela Rivas y conversaremos acerca del pensamiento crítico y su instrumentación desde la perspectiva de Freire. El pensamiento crítico, a pesar de estar presente en la palestra educativa hace más de 2 décadas, aún es un término cuyo significado resulta confuso y polisémico, ya que depende del sentido que cada individuo le otorga. A raíz de ello, Fazione realizó una investigación para construir el significado del pensamiento crítico a raíz del consenso entre expertos, consolidándose como un juicio autorregulado y con propósito que da como resultado la interpretación, el análisis, la evaluación e inferencia, así como también la aplicación de las consideraciones de evidencia de origen conceptual, metodológico, criteriológico o contextual, sobre las cuales se fundamentan los juicios. Por ende, los pensadores críticos favorecen la aplicación de estándares intelectuales para juzgar los elementos de razonamiento, que paulatinamente se refleja en el desarrollo de las capacidades para establecer la relevancia, precisión y profundidad del contenido de las actividades propias de la cotidianidad. Cabe resaltar que el pensamiento crítico refleja una perspectiva que permea la actividad intelectual y social del individuo. Y es una perspectiva que está implícitamente relacionada con los procesos de innovación y mejora, puesto que está infundado en el compromiso con el cambio y la resolución de nudos críticos. El proceso educativo desde la progresividad propuesta por Benjamin Bloom clasifica los procesos mentales en 2 tipos, los de orden superior y los de orden inferior. Y es así como la taxonomía de Bloom se centra en la capacidad para ordenar la información y mostrarnos de manera significativa en las habilidades del ser humano. Y es allí precisamente donde se relaciona con el pensamiento crítico, ya que ambas perspectivas profundizan en la complejidad del conocimiento y de cómo puede replicarse esto a todos los ámbitos de la vida del ser humano. Motivado en ello, autores como Badia y Gisbert indican que la taxonomía de Bloom comprende aspectos del pensamiento crítico que están asociados a los procesos de aprendizaje, tales como el conocimiento que consiste en recordar los contenidos aprendidos con anterioridad, la comprensión relacionado a las habilidades para demostrar el entendimiento de hechos e ideas, aplicando procedimientos de organización y comparación. La aplicación, referido a la resolución de problemas aplicando conocimiento adquirido. El análisis, referido a la habilidad para examinar, fragmentar la información en diferentes partes mediante la identificación de causas y motivos. La síntesis, relacionado con la compilación de información y su conexión a patrones preestablecidos. La evaluación, que radica en la exposición y sustentación de valores de juicios y de información, así como también la validación de ideas con base a criterios preestablecidos. Durante finales del siglo XX e inicios del siglo XXI se denotó la importancia de introducir el pensamiento crítico como parte fundamental de la educación, por lo que se suscitaron múltiples reformas educativas en Latinoamérica, ya que se consolidó una alternativa que hacía contraposición al modelo de educación tradicional, de educación bancaria, ya que la metodología bancaria asigna a los estudiantes un rol pasivo y son considerados contenedores, en los que el docente vierte información y de ellos han de considerar al docente el único mecanismo valedero para adquirir conocimiento. A raíz de ello, el modelo educativo se ha orientado a formar individuos que no poseen herramientas intelectuales para cuestionar, reflexionar, comprender o transformar la realidad, por lo que paulatinamente se hizo ineludible replantear la dinámica educativa. Una de las propuestas para ello fue la impulsada por Freire, quien basándose en sus estudios como filósofo y pedagogo, presentó la tesis de la pedagogía del oprimido, en la que se confronta el ideario social tradicional contra las singularidades de la posmodernidad. La pedagogía del oprimido plantea la dinámica del opresor y la del oprimido, que se suscita impregnada de deshumanización de ambos. El opresor, porque a través de ella logra el poder, pero también desconoce su propia humanidad al necesitar el reconocimiento de otros. Mientras que el oprimido, a raíz de sus carencias, anhela ser opresor, empequeñeciendo así también su condición humana.
A raíz de esta idea, el concepto de praxis toma una especial relevancia, entendiéndose como la concientización de la problemática general en la que el sujeto identifica los desafíos históricos a responder. Aunado a ello, Freire atribuye una dimensión política al acto educativo, pues la mediación pedagógica tiene como propósito generar una visión crítica en el ser humano, al asumir una postura epistemológica y percibir la realidad como un objeto cognoscible. En el hecho educativo se orienta también a un proceso intrínseco de praxis, reflexión y acción del hombre. La educación liberadora propone potenciar la reflexión crítica hacia situaciones existenciales concretas, apoyándose en la organización reflexiva del conocimiento. En este sentido, Flores afirma que el pensamiento crítico es un medio para ejercer la educación liberadora, pues esta es un proceso de concientización mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo y del rol que deben desempeñar las personas y en diversas actividades con sus semejantes. La importancia del desarrollo del pensamiento crítico para la sociedad es que se fundamenta en ideas como la libertad, la autonomía, la soberanía, la verdad, y exige en el pensador crítico que sea un individuo sensibilizado con el contexto social y político, así como también el desarrollo de una ética profesional y personal que está relacionada con cualidades tales como la humildad, la flexibilidad, la honestidad, la empatía, la autonomía y la autoseguridad, por lo que la capacidad para experimentar la realidad desde otras perspectivas se ha forjado una postura que ha sido formada con base en su razonamiento y comprensión del contexto, y que está en capacidad de apropiarse del mismo para generar cambios e innovaciones en las condiciones problemáticas de su realidad. Gracias. Feliz y bendecido día. Quiero darle las gracias a la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy por la oportunidad que me da de traer a otros escenarios un cuerpo de reflexiones, el cual he intitulado Reto de la Educación Superior en Venezuela, mediados por las TIC en tiempo de coronavirus. Antes de entrar en materia acerca de los retos que hoy enfrenta la educación superior, quiero traer a colación esos tiempos en que por primera vez la educación superior entra a los espacios de Venezuela. Y es por los años de 1721, cuando a través de un decreto para elegir la universidad, el seminario donde funcionaba el seminario de Santa Rosa de Lima, por decreto real, establecen que allí debe comenzar a funcionar la primera universidad en Venezuela. Y eso ocurre un 22 de diciembre de 1721. Ahora bien, la universidad desde su concepción, o la educación superior desde su concepción en los espacios venezolanos, siempre vino asignado con una serie de dificultades. Y es que siempre estuvo como marcada para enfrentar una serie de retos. Y entre los primeros retos que se pudieron ver en esa primera universidad, subyace el entendido en que en aquel tiempo esa universidad fue creada para una élite. Simple y llanamente, allí en esos espacios, lo que eran los indígenas o las personas de escasos recursos para ese entonces no podían accesar a esos escenarios para obtener algún título. Simplemente estaba concebido para ellos, para esa clase social, para una determinada clase social. Y ese es uno de los primeros retos en los cuales la educación superior para aquel entonces se enfrenta. Y es que era clasista. Hoy por el contrario, hay una contraposición acerca de eso.
porque en estos tiempos, en el siglo XXI, a pesar de que hay otros espacios que se han concebido, hay otras universidades, hay tecnológico, hay diversos espacios, la universidad ha masificado la educación. Y entonces la educación superior ya no se enfrenta a lo que se enfrentaba la universidad del pasado, que era a lo que era la exclusión. Ahora hay inclusión, pero emerge así también otros retos. Y entre esos retos de masificación de la educación, esto trae consigo que la educación entonces, a pesar de que llega a todos los estratos sociales, el hecho mismo de masificar la educación conlleva que muchos estudiantes accesan a determinadas carreras sin tener el perfil que se requiere para la misma. Y cuando ya ellos transcurren en un determinado tiempo en ese escenario, se percatan que realmente ellos no guardan o no tienen el perfil para continuar los estudios y abandonan. Y es allí pues que, a pesar de ser masificada la educación, pues ocurre ese fenómeno que es la deserción. Una deserción porque no hay esa orientación al estudiante debido a la masificación del acceso a la misma. Ahora bien, hay tres preguntas que debemos hacer. ¿Qué voy a hacer para enfrentar esos retos? ¿O qué debemos hacer para enfrentar esos retos? Los retos se enfrentan a través de políticas públicas ajustadas a la realidad social que se está emergiendo. Y más en estos tiempos, cuando una pandemia, sin pedir permiso, entró a todos los espacios a nivel mundial y ha trastocado los cimientos de las naciones del mundo, y en especial en Venezuela. Y eso ha conllevado a que las personas no estaban preparadas para eso. Ahora, ¿cómo voy a asumir esos retos? ¿O cómo voy a hacer yo o cómo hace el conglomerado venezolano para afrontar, o el Estado venezolano, cómo debe enfrentar esos retos que hoy por hoy tiene la educación superior? Una de las, si se quiere, preguntas más álgidas o más difíciles es el cómo lo vamos a hacer. Porque el cómo implica compromiso. El cómo implica que todos los entes sociales que convergen en esta nación tienen que entender que ellos deben sumarse en la búsqueda de buscar alternativas viables para poder dar respuesta a lo que está enfrentando la educación superior hoy por hoy. Ahora la tercera y última pregunta es el para qué. El para qué es necesario porque debemos brindar una respuesta satisfactoria a todas y cada una de esas demandas que hoy por hoy la sociedad está requiriendo a través de esos retos que han emergido producto de la dinámica social. Ahora bien, ¿cuáles son esos retos en los cuales la educación superior se está enfrentando hoy por hoy? Hoy traje 3 tipos de retos a los cuales está enfrentado la educación superior. Hay muchos, pero 3 que considero realmente relevantes. Y uno de ellos es que esta situación pandémica a nivel mundial y esta situación de estudios a distancia ha creado en el estudiantado y hasta en los profesores cierta aprensión, negación, apatía y desmotivación. Lo que me indica que en la parte emocional del individuo se ha visto afectada. Quizás esta aprensión y esta negación es que ellos aún no aceptan el hecho de que todo el desempeño, todo el desarrollo de la parte académica se haga a través de espacios virtuales
y de alguna manera se ve afectada esa presencialidad. En estos momentos, transcurridos todos estos meses que hemos estado de alguna manera guardándonos de toda esta situación pandémica a nivel mundial, esto ha generado que el hecho mismo de estar desde sus casas, elaborando trabajos, dando respuestas a todas esas asignaciones que les hacen los profesores desde la virtualidad, ha creado pues esas emociones encontradas en el estudiante y también en el profesor, porque si bien es claro que la educación es, si se quiere, más dinámica cuando hay ese encuentro cara a cara entre el facilitador y el estudiante. Otro hecho es que la sociedad venezolana aún no se ha adaptado a este contexto, a esta realidad. Y por tal motivo emerge la no adaptación social. Ellos aún no han podido como asimilar toda esta serie de cosas que ha afectado muchas de esas actividades a las cuales el individuo estaba acostumbrado a hacer, y eso pues de alguna manera ha afectado la parte biopsicosocial del individuo. Por todo ello es necesario implementar ciertas estrategias que permitan de alguna manera ir sopesando para ir de alguna manera dando respuesta a esos retos y a esas situaciones que están emergiendo producto de lo que se está viviendo a nivel mundial y a nivel local. Es importante por todo ello que no solamente se piensen en políticas públicas de las que estábamos acostumbrados a desarrollar y a llevar al ejecútese, sino también políticas públicas que vayan más hacia el trabajo socioemocional del venezolano, que en estos tiempos requiere de trabajarse esa área en cada uno de ellos, porque toda la situación que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino fuera de las fronteras patrias, trae como consecuencia ese estado de ánimo que es poco favorable para el buen desarrollo de las tareas. Bueno, muy agradecida a la universidad por permitirme estar en estos espacios de disertación, y espero que haya sido de bendición estas reflexiones acerca de los retos a los cuales se está enfrentando la educación superior en estos tiempos de pandemia. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Filosofía, Gestión Pública y Educación, una alternativa transcompleja hacia un orden global. Quiero dar especial saludo a las autoridades presentes de la Funduney, Instituto Funduney y demás institutos, tanto nacionales como internacionales, y a ustedes, mi estimado público. Mi tema de hoy se denomina Enigma histórico de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que tiene como objetivo estudiar e investigar el conocimiento científico,
desde una perspectiva humanística y práctica científica. En tal sentido, se logra reducir los conceptos complejos a una forma elemental en todas las disciplinas. Es llamada epistemología, teoría del conocimiento, teoría de la investigación, nocionología. Y su nombre ha cambiado durante el tiempo debido a la ciencia occidental. Y el origen de esta palabra viene de la palabra griego episteme, que significa conocimiento. La epistemología incluye tipos de conocimiento que se integran y complementan, como señala Barrera 2003. Para Bunge, la epistemología o filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que estudia la investigación y el conocimiento complejo. Desde un punto de vista social, la filosofía de la ciencia se ocupa de la relación entre la ciencia y otras formas de conocimiento que difieren de un comportamiento científico, como la religión, la política y el arte. Ahora, en la siguiente lámina, vamos a ver el origen de la filosofía de la ciencia. Una de las tantas verdades que se ha dicho en todos los niveles educativos, que la filosofía se origina de la Grecia, que comenzó como un mito que evolucionó en un logo llamado conocimiento hasta llegar a la filosofía actual. Este desarrollo constituye por los pensadores actuales llamado un concepto de eurocentrismo colonial moderno, donde el conocimiento griego era lo único verdadero, racional, y los mitos de aquellos aborígenes y explicaciones irracionales que daban eran irracionales, de una cultura inferior, que en muchos casos lo consideraban como animales salvajes. Es decir, podía hacer notar que el razonamiento moderno colonial es preciso, es de un solo significado, como pensaban en la antigüedad los filósofos como Aristóteles y Descartes. Pero la realidad del mundo actual es que este conocimiento debe tener diferentes significados, como podíamos tildar el filósofo de la antigüedad Protágoras, y en la actualidad lo que se habla de pensamiento holístico. La filosofía y la ciencia son hijos de la misma circunstancia, causada por el deseo del conocimiento. A veces uno se confunde con el otro y se convierte uno en otro, y esto ocurre muchas veces tanto abiertamente como cerrada. Y la filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que tiene como objetivo estudiar, investigar la práctica del conocimiento científico. Ahora bien, vamos a hablar de la relación entre la filosofía, humanismo y ciencia. La filosofía da la contribución a la ciencia, por lo tanto la filosofía y la ciencia están llamadas a entenderse, a complementarse, porque esto beneficiará a ambos. Según el DOM 1977. Se debe obtener una fórmula epistemológica correcta de complementariedad entre las diferentes racionalidades para producir un modelo antropológico bajo la filosofía crítica. Así los desarrollos filosóficos y científicos se complementan entre sí, según Bronman 1996. Y podemos citar los trabajos de la autora Jacqueline Hurtado y el doctor Marco Fidel con el método holopráctico de la holística. Los problemas de conocimiento entre científico y humanista advierte que tal distancia conduce a una ruptura entre dos culturas con dos actitudes contradictorias, pero sí se nota que las emociones que experimentan muchos profesionales de ambas culturas advierte que al referirse de dos culturas es una simplificación demasiado extremista, ya que se debe hablar entre culturas según Snow. Basta observar la evolución de la ciencia, que podríamos citar la física cuántica, la nanotecnología, los nuevos avances, y estos avances tecnológicos han sorprendido a los propios investigadores con el peligro de una aceleración más importante. Para poner fin a esta relación, se debe formar una espiral holístico enmarcada con la comprensión sistemática de la holística de la investigación, en la que la primera realidad se deriva la ciencia a través del método y la segunda la filosofía, donde la complementariedad beneficiaría a ambos. La filosofía no necesita de la ciencia, eso es muy importante,
porque la ciencia siempre se hace pregunta del objeto de estudio, pero la ciencia no necesita la filosofía por medio de la epistemología, sí necesita la epistemología, la filosofía por medio de la epistemología para fundamentar su objeto de estudio. También la descolonización epistémica solo puede venir desde otro continente, probablemente del sur. Las experiencias que se han dado constituyen un pensamiento distinto. Esta episteme no solamente es la línea del ser, sino del no ser. La educación que tenemos es eurocéntrica y la nueva educación que reclama hoy en día es un proyecto pedagógico distinto, debido a que el episteme trae un conocimiento de ciencia y de esta manera puede ser transformadora para aquellos que son llamados oprimidos o vejados. Como investigador pienso que la ciencia, la filosofía de la ciencia no puede ser neutral ni desligarse del contenido social, político y otro. Debe ser un pensamiento crítico y holístico. Así como cuando decía Protágoras y definía que la realidad de todos era cierta, vista desde el punto de vista de sus propias perspectivas. Cada quien ve la realidad de un punto de vista distinta, pero es la misma realidad observada de maneras diferentes, que actualmente es uno de los principios de la holística y es la libertad, es la que debemos aplicar en forma de libertad. La epistemología requiere una actitud crítica, un conocimiento bien fundado, es una puerta de entrada al conocimiento y a su vez es requisito formal para la actividad científica que está interesada en la evidencia, estructura del conocimiento y la racionalidad para proporcionar una información verdadera, cuya novedad radica en el poder de crear el descubrimiento y la revelación. Es complejidad con la racionalidad auténtica, que se aprecia mejor cuando se desarrolla con un oficio intelectual, con deseo de saber y de conocimiento que se diluye en nuevas comprensiones, características del pensamiento epistemológico llamado a evolucionar. Por lo que vamos a reflexionar la periodización moderna colonial de la historia mundial en la Edad Media, en la antigua Edad Media y moderna es ideológica, es falsa, porque carece de fundamento empírico, constituye una falsa periodización. Ni la civilización ni la filosofía comenzaron en Grecia, ni hay ninguna Edad Media. Mucho antes de la Grecia antigua fue un sistema regional egipcio mesopotámico. Hace 5000 años, luego se desarrolló lo que es el persa helénico hasta llegar finalmente al cristianismo o al cristiano bizantino, según Domínguez 2020. Cito a este autor porque de esta manera estoy totalmente de acuerdo en el sentido que la respuesta al enigma histórico de la filosofía de la ciencia, podemos decir, el pensar en la clasificación de periodos modernos coloniales es una mentira. Es decir, es una tendencia de considerar a Europa como el centro de la historia de la filosofía de la humanidad, porque no es cierto que la filosofía se haya originado de Grecia, sino de milenarias civilizaciones que podemos mencionar, la China, los pueblos árabes, y por qué no podemos mencionar los incas y los mayas. También cabe acotar que fue un proceso de desarrollo en el tiempo de muchos pensadores de distintos continentes y culturas que dieron sus aportes, a través de la filosofía de la ciencia que aporta el método para conseguir los fundamentos teóricos que sustentan la investigación. Así que muchas gracias.